Hermanos, Dios los bendiga. Otro jueves más para estar con ustedes. Y bueno, ustedes de allá, nosotros de acá, pero nos reunimos en el nombre del Señor, que es bueno. Amén. Él es muy bueno. Y ayer también nos pudimos ver, nos pudimos juntar. Y es una alegría de que estamos juntos, ¿no? Que es el tiempo que más unidad tenemos que tener entre todos. Esa unidad es una unidad del Señor, una unidad de Dios que nos hace fuerte. Amén. Y creo que hoy también podemos dar palabra para que pueda entrar a su hogar y también tener el conocimiento, la enseñanza y también prevenirnos de saber seguros de que tenemos una confianza en Dios. Amén. Yo creo que no hay otra confianza. Y vamos a dar a entender las falsas confianzas. Amén. Esas falsas confianzas que muchas veces no nos hacen bien, esas falsas confianzas, porque confiamos en cosas que vemos, en cosas materiales. Y tanto como se pueden confiar, no los cristianos naturalmente, pero puedo estar predicando para el mundo también, o para el lugar donde puedan escuchar la palabra, de tener confianza en ídolos, en esos ídolos que lo dice la palabra también, en que no podemos confiar en ídolos que no respiran, no hablan, no tienen olfato, no tienen nada en absoluto. Entonces, nosotros tenemos esa confianza que es la única, pura y grande, que es la confianza en Dios. Amén. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. La confianza más grande que puede tener un hombre o una mujer. Entonces, porque todo está escrito. Amén. Así lo dice el Salmo 115 también. Y lo dice la palabra, lo dice la Biblia, ¿no es cierto? Porque muchos no fueron enseñados en la palabra. No fueron enseñados, como no fui yo, hasta conocer al Señor, pero creíamos en algo que era una imagen y la verdad que era una confianza que es inútil, pero no lo sabíamos. Y no sabíamos que había una confianza que era poderosa. Amén. Entonces, por eso vamos a ver hoy las causas de la falsa confianza. Muchas veces se puede confiar en alguien porque tiene conocimiento, tiene años, está bien, es cristiano y se puede confiar, pero la confianza lleva un tiempo, así como el cristiano lleva un tiempo para que se pueda convertir también como la luz de la aurora, ¿no? Que va en aumento cada día. El cristiano va a ir como la luz de la aurora que va en aumento, así el cristiano también va a ser un hombre, una mujer que Dios le va a mostrar esa fe y esa confianza. Amén. Entonces, tenemos confianzas en otras cosas, pero en la que el punto principal es tener esa confianza en Dios. Amén, amados. Yo quisiera que me acompañen a Romanos, capítulo 2, por favor. Romanos capítulo 2. Y tenemos que ver que Dios va a juzgar al mundo y también va a juzgar a aquellos que pusieron las confianzas no en Dios, sino en las cosas que hay en el mundo o las cosas materiales. Amén. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que todo viene de Él. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra, por favor. En el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por lo que tú quieres hablar, porque está escrito, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo bendigo a todos los hermanos oyentes y creyentes que somos, en el nombre de Jesús, Padre, para la gloria de tu nombre. Muy bien, vamos a empezar Romanos capítulo 2, versículo 1. Y dice así: por lo cual
eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Amén. Acá tenemos que nosotros identificarnos, amén, para juzgar a alguien. ¿Cómo podemos estar nosotros? Entonces, este es lo que es el juicio justo de Dios. Amén. Es un justo juicio. Todo juicio viene sobre aquellos que no creyeron en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensan estos hombres, tú que juzgas, los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menospreciarás la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amén. Entonces, esto es el tiempo que Dios da muchas veces, como me lo dio a mí, lo dio a muchos cristianos, muchos hermanos, que tenemos el tiempo de arrepentirnos y saber que lo que hacemos es un juicio de Dios, si está bien o está mal. Entonces dice, versículo 4, y dice así: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amén. Lo vuelvo a repetir para que podamos nosotros identificarnos y saber cómo estamos delante del Señor en este tiempo. En este tiempo. Puedo estar predicando a aquellos que no son cristianos, aquellos que no conocen la palabra, o aquellos que han estado en el camino y se han apartado. Es lo que estamos haciendo ahora. Justamente hoy en la reunión de pastores también se tocó ese tema de que tenemos que volver a evangelizar. Amén, amado. Entonces, dice así, versículo 4, gloria a Dios. Perdón, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Es fuerte, hermano. Y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Versículo 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Amén. Esto es lo que buscamos los que realmente queremos tener la confianza en Dios, para no tener un juicio de Dios en nuestra vida. Amén, amados. Entonces, esto es lo que vemos aquí, el versículo 4, dice, muchas personas que conocieron, ¿no es cierto? Muchas personas que conocieron al Señor, amén, y se apartaron. Y hoy pueden estar volviendo en el tiempo que estamos viviendo, volver a la casa de Dios. Amén. Entonces, nosotros queremos dar a entender todas estas cosas para que podamos darle el tiempo. Amén. El tiempo a todas las cosas. Por eso, este es un tiempo que está pasando el mundo para ser advertidos. Amén. Para ser advertidos de las cosas que están pasando, está pasando y van a pasar, para ser advertidos, de tener la confianza en Dios. Esa confianza divina, una confianza de los cielos. Amén. Entonces, el que vuelvo a leer es el versículo 5. Fíjese, dice, pero por la dureza y por su corazón no arrepentido, atesoran para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios le da el tiempo, Dios le da, usted dirá muchas veces, como lo hemos dicho antes nosotros de conocer al Señor, pero ese hace esto y mira, no le pasa nada. Lo han pensado, pero cuando conocemos la palabra, nosotros conocemos la palabra, quizás
Dios nos pone a alguien para que lo podamos ayudar y advertirle que el juicio de Dios está cerca. Entonces Dios es misericordioso, le da su tiempo para que tengan tiempo de arrepentirse. Pero cuando venga el juicio de Dios, si nadie le habló, nadie le dijo, lo evangelizó, le dio la palabra, esa persona no va a tener el conocimiento de que uno le habló del Señor, pero que él estaba en la falsa confianza. Confiaba en sí mismo. Entonces, por eso, cuando viene el juicio de Dios, así me pasó a mí, tuve que ir a buscar al Señor. ¿Pero por qué? Porque gracias a Dios me dieron la palabra. Y justamente me dieron la palabra y cuando necesité de Dios, tuve que ir a buscarlo a Dios. Porque era todo lo que me habían hablado y me habían predicado, me habían dicho. Y la confianza estaba en mí. Yo era yo y todo lo que tenía hacía yo. Pero hay algo que necesitamos de Dios y que no te lo puede dar ningún hombre, que es la salud, las fuerzas y el amor. Amén, amados. Entonces eso es lo que quería compartir yo con ustedes. Entonces, el versículo 6 dice, conforme, dice, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Amén. Entonces, no contradice al Evangelio de lo que estamos hablando. Cada uno conforme a sus obras. El Señor pagará. Amén. Entonces, esto es lo que vamos a tener nosotros. ¿Por qué? Porque tiene la oportunidad de tener la salvación, esa salvación como una dádiva gratuita. Esa dádiva gratuita, los creyentes nos podemos sentir seguros que fuimos liberados gracias a Dios que dio su Hijo. Liberados. Amén, amado. Liberados del juicio de Dios. Más en este tiempo. En este tiempo. Este tiempo es un juicio de Dios que viene. Un juicio. Amén. Un juicio quizás no para todos, pero vamos al caso que nos tenemos que identificar cuando estamos pasando por esta prueba o por una prueba. Nos tenemos que identificar. Amén, amados. Entonces, ay Señor, qué bueno eres tú. Tú eres muy bueno. Entonces, todo es la confianza en Dios. Amén. Esa es la única que no es falsa confianza. La falsa confianza puede llegar a ser hipocresía. Hipocresía en alguien que usted conoce, una confianza, es una falsa confianza, eso es una hipocresía. Hipócrita porque no es realmente lo que se muestra ser. No se muestra ser eso, de lo que es. Entonces, gloria a Dios. Entonces esto es lo que tenemos que ver nosotros. Quiere decir que por la fe y la confianza en Dios que mandó a ese Hijo, como yo le dije recién, y quiero también, ya que estamos aquí en Romanos, quisiera que me acompañe a Romanos capítulo 3, un poquito para adelante, capítulo 3. Romanos capítulo 3. Mire, yo me gozo porque el Señor sabe a quién le está hablando, a cuántos lugares está hablando y qué situaciones están pasando, y poner la confianza en Dios. Porque Él ve el corazón de todo. Él conoce todo lo conoce Dios. Nadie se puede esconder de Dios. Amén. Mire que dice el versículo 3, vamos a leer del versículo 21. Tenemos que ver que nosotros somos justificados por Dios. Justificados, ¿sabe por qué? Porque confiamos en Dios. El confiar en Dios es una fe ciega. Amén. Creer que Él está con nosotros. Descansar, dormir y saber que Él está con nosotros. Entonces dice así la palabra. Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ya por la ley y por los profetas. Ya el juicio de Dios siempre existió.
siempre. Por eso fue Adán y Eva con el juicio de Dios apartados de la vida eterna, apartados de ese paraíso. Quiere decir que desde el comienzo de la creación ya vino el juicio de Dios. ¿Usted cree que Dios va a tener algo contra alguien para hacerle daño? Dios es bueno, muy bueno es Dios. Jamás. Entonces, por eso mismo, tenemos desde el principio de la creación ya empezó el juicio de Dios. Y tenemos que ser sabios. Entonces, gloria a Dios. Entonces dice, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjese, ¿qué es la redención en Cristo Jesús? La redención tiene una profundidad muy grande. Es una bendición que Dios nos dio por su Hijo Jesucristo. En griego quiere decir apolotrusis, mire, en griego. En la Strong quiere decir el 629, una liberación asegurada. Escuchen, una liberación asegurada por el pago de un rescate de alguien que fue secuestrado o está como esclavo. Escuche, esa es la redención. Quiere decir que describe a un conquistador soltando a los prisioneros. Amén. Yo era un prisionero. Prisionero era porque estaba en el delito de no conocer la palabra y prisionero a los vicios. Amén. Prisionero a los vicios. Entonces eso es lo que nos lleva a dar a entender esta redención que es muy profunda. Entonces, hablo con conocimiento de causa porque era esclavo yo y me hizo libre. Amén. Esclavo. Vicios, muchas cosas. En mi profesión me sentía yo que yo era el que la sabía muy bien y que yo... Pero después, en mi misma profesión, vi la mano de Dios en mi vida, la sabiduría que Él me daba para hacer lo que yo tenía que hacer en mi profesión, hermanos amados. ¿Por qué? Porque dejé la confianza en mí que yo tenía y la puse en mi Dios Todopoderoso. Así también muchos médicos, tengo hermanos que son médicos y también ponen las manos con los bisturíes y dicen, son tus manos, Señor, en tus manos yo voy a hacer esta cirugía. Y es una cirugía que depositó la confianza en Dios y son excelentes médicos. Amén, amado. Entonces, esto es lo que tenemos que ver nosotros cuando depositamos nuestra confianza en Él y no en nosotros. Primero, una confianza en sí mismo es orgulloso, soberbio, superior creerse a otros. Amén. Esa es la confianza del mundo. Pero nosotros tenemos una confianza en el Señor. Esa confianza que cuando tú te humillas, Él te exalta. No que tú te exaltes, Él te exalta. Y tú no te vas a dar cuenta, pero vas a ser testimonio en el lugar donde tú estás de que sos un hijo de Dios, sos un hombre, una mujer que la confianza la tienen en Dios. Ay, Señor mío, gloria a Dios. Así que esto es lo que tenemos que ir viendo nosotros, amados. Entonces, siempre acordémonos que Él da redención. Yo fui redimido, por eso conozco la redención de Él. Amén. Éramos esclavos de muchas cosas, pero cambió la vida, de sentirse seguro. Amén. De sentirse uno bien seguro, hermano.
Ay, Señor, qué bueno eres tú. Gloria a Dios. Por eso todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Todo lo ponemos en juicio que nos fortalece. Entonces, el versículo 22, mire qué dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, la fe en Jesucristo es una confianza genuina en Cristo. Mire, es una sincera seguridad en el lugar de uno mismo. Mire usted, esta es la confianza en Cristo. Yo nombro a Cristo y nombro a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. No en uno mismo, no en sí mismo esa confianza. Amén. Y es la seguridad de que Él está con nosotros. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Más en este tiempo, hermano, más en este tiempo. Si no te cuida Dios, no te cuida nadie. Lo que está pasando, siempre lo dije, lo empecé a decir de que empezó esta pandemia que está pasando en el mundo. Amén. Así que entonces, esto es lo que vamos a ver también por el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Cristo. Siendo justificados gratuitamente. ¿Con qué? Con que, como decía la palabra, en el arrepentimiento. Amén, amado. En el arrepentimiento. Él es bueno. Él es bueno. Gloria a Dios. Ay, Señor. La palabra justificado, fíjese qué quiere decir. Significa ser declarados justos. Ser justificados es ser declarados justos ante Dios. Eso es lo que es justificado. Es una bendición de Dios. Amén. Por eso todo lleva su tiempo. Las cosas nos cambian de hoy para mañana. Pero cuando usted lo empieza a buscar, naturalmente, tengo hermanos crecidos, tengo hermanos discípulos, pero también le estoy hablando a todo el mundo. Hay una enseñanza en la reunión de pastores que tenemos que volver a evangelizar. Volver a evangelizar. Hay mucha gente que se apartó del camino. ¿Por qué? Porque se enfrió, no se puede congregar, porque no sé, por las situaciones que pueden pasar, pero nosotros tenemos que seguir congregándonos, así sea virtualmente, para tener la cobertura de Dios en nuestra vida. No hay confianza más grande que la cobertura de Dios. Yo hablo del que conozco. Amén, amados. Voy a tomar un poquito de agua, perdón. Gracias. Bueno, entonces esto es lo que significa. Amén, amado. El Señor es muy bueno, muy bueno. Ahora, en la falsa confianza, lo peor que hay es la ceguera espiritual. Fíjese, es la ceguera espiritual. Lo peor que puede haber es la ceguera espiritual. Eso es lo que, por eso, tanta escritura que dice que el Señor, teniendo ojos, no veían, y teniendo oídos, no oían. Amén. Gloria a Dios. Acompáñenme, por favor, porque esta ceguera espiritual los puede llevar a las personas a la muerte. Isaías 28, acompáñenme, por favor. Vamos a Isaías, capítulo 28. Ay, Señor Jesús, qué bueno eres tú. Vamos a empezar del versículo 14, por favor. Gloria a Dios. Búsquelo, búsquelo. Mire, me gustaría empezar del 14, del 14, un poquito para arriba, porque vemos la situación que está viviendo el mundo, amén, el mundo y muchos países, lo que están viviendo. Por eso quería ir un versículo más arriba. Mire,
Y dice así: por tanto, varones burladores, que gobernáis, mire usted, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Amén. Quiere decir que esta es una advertencia que está haciendo hasta hoy mismo, hasta el tiempo en que Isaías profetizaba, se está cumpliendo. Lo que habían hecho antes se está cumpliendo ahora. Y fíjese, y dice el versículo 15, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. Mire usted, e hicimos convenio con el sol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. Mire qué enseñanza. Y en la falsedad nos esconderemos. Fíjese usted. Y en la falsedad nos esconderemos. Mire usted, ellos mismos, mire lo que decían. Porque el turbión de azote no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio. Refugio es cobertura, refugio es seguridad, es confianza. El refugio es confianza. Y dice, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¡Qué ignorancia, hermano! Ahora, fíjese, lo dice acá, refugio en la mentira. Hoy, ¿cómo vive el mundo? En aquellos tiempos también vivían de esa forma. Y en la falsedad nos esconderemos. Todo hipocresía. Es la falta de confianza que ellos tenían, estaban muertos. Amén. Muertos. Entonces, mire, yo me quedo admirado porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Pero mire lo que dice, a mí me impacta esto, para que nosotros podamos tener y saber si amamos la vida. Mire, dice el 15, dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. Fíjese, pacto tenemos hecho con la muerte. Fíjese, hoy muchos están siguiendo al Hassan la muerte. Escucha, hacen pacto con la muerte para que no los maten. Fíjese en la situación que pueden estar, o hacen pacto con la muerte para que no les llegue esta peste. Escuche. Entonces dice, e hicimos convenio con el Seol. Hicieron convenio con el Seol. Y dice, cuando pase el turbión de azote, no llegará a nosotros. Mire usted. Están completamente cegados. Entonces, versículo 16. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, al que creyere no se apresure. Fíjese, está profetizando aquí de una piedra preciosa angular. Una piedra preciosa angular. Esta piedra representaba al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha hecho muchos viajes del cielo a la tierra para estar con hombres, para guiar a hombres, como ángel venía, como ángel. Pero acá ya el profeta Isaías ya sabía quién era Jesús y el que iba a venir, como lo dio en Isaías 53, ya había hablado, le habías avisado de que venía el Salvador del mundo, venía el profeta que tanto estaban esperando, y quedaron ciegos. Y fíjese que hasta han borrado, han sacado el versículo de Isaías 53. Mire, y entonces dice, gloria a Dios. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Esa piedra era
ya la estaba, era nuestro Señor Jesucristo. Ya el que creía en Dios, Dios le mandaba a los ángeles en el Antiguo Testamento, y uno de ellos, ¿cuántas venidas hizo el Señor Jesucristo aquí en la tierra? Entonces dice, gloria a Dios. Vamos al versículo 17. Y ajustaré el juicio al cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Escuche, mire bien. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme cuando pase el turbión del azote, al azote seréis del pisoteados, hermano. Luego que comience a pasar, Él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse, hermano. Este es un dicho, amén, un dicho que está escrito en la Biblia. La cama le queda corta y las frazadas para cubrirse le quedan cortas. Amén. Quiere decir que no va a tener satisfacción de descanso. Amén. De descanso. Gloria a Dios. Así que esto es lo que quiero compartir yo con ustedes, hermanos amados. Por eso, esa piedra, habla de esa piedra angular. Amén. Esa piedra angular que es la que hoy nos dio Dios. Dios la trajo a este mundo para que hoy nosotros podamos tener la vida eterna y ser guiados. Es la piedra del ángulo, la piedra del ángulo. Entonces, todo está escrito porque todo lo hace ver el Señor. Todo lo hace ver el Señor. Entonces, esa es la piedra angular de Sión. Amén. Acompáñeme para testificar lo que estoy predicando y que me respalde la palabra. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro. Siempre les digo, yo me puedo equivocar. La palabra jamás se equivoca. Nunca. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 4. Qué bendición que se abrió ahí, Se abrió el versículo 4, después viene versículo 2, Versículo 2, capítulo 4. Qué bendición, cómo respalda el Espíritu Santo, que se abrió ahí la palabra. Mire, búsquelo. Primera de Pedro, capítulo 2, porque muchos se pueden confundir, amén. Pueden ir a Segunda de Pedro, pero vaya, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. La piedra escogida y su pueblo elegido. Fíjese, qué privilegio, hermanos, que estoy teniendo yo, hermanos amados, de tener el privilegio que ellos han sido elegidos también. Y hoy el que no fue elegido tiene la oportunidad de escuchar la palabra para poder ser elegido, porque no en vano se está dando la palabra virtual. Y aquel que la escucha no es casualidad. Y el arrepentido, que puede serlo hoy también, es aquel que se ha apartado. Leamos los versículos. Y dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Fíjese. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de el Señor Jesucristo. Amén. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, versículo 6, mire, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será
avergonzado. Mire, el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, hermano. Y piedra de tropiezo y roca para hacer caer. Amén. Mire usted lo que viene a decir esta palabra. Amén. Roca que también es para hacer caer. Los tropiezos. Amén. Los tropiezos. ¿Por qué? Porque la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca para hacer caer, hermano. Amén. Entonces, las caídas Dios las da a que se vuelvan a levantar. Se vuelvan a levantar. Otra oportunidad de esa caída, que es la piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo, que ama y amó más al mundo, Dios mandando a su Hijo y Él también dando la vida por nosotros. Amén, amados. Entonces esto es lo que tenemos que ver y darnos cuenta de todas estas cosas que están pasando. Entonces, la falsa confianza también en lo sensual, en lo que en muchas cosas, pero en lo sensual. Si me quieren acompañar a Gálatas, capítulo 6. Gálatas. Se abrió ahí también. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Se abrió ahí. Gloria a Dios. Es una bendición muy grande, hermano. Es una bendición muy grande porque el Espíritu Santo respalda la palabra, la está respaldando, porque todo está escrito, todo está escrito. Y pongamos atención. Ay, Señor, búsquelo. Gálatas capítulo 6, vamos a leer del versículo 6. Gloria a Dios. Y dice así la palabra. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Eso es, el único que te lo puede enseñar es la palabra. Lo que tú sembrás, de eso vas a recoger. Amén. Antes de conocer al Señor, uno no sabía nada de estas cosas. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Amén. Por eso estamos dando la parte de la falsa confianza en lo sensual. Entonces, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Vida eterna. Ya la vivimos acá, la vida eterna. Bendición del cielo, bendición de Dios. No tener temor a la muerte. Vida eterna. Segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Si podemos ayudar al que está pidiendo con un alimento, con algo que lo podemos ayudar, con una ropa, que lo podemos ayudar con el frío que hace, usted se lo está dando a Dios. No dinero, pero usted se lo está dando a Dios. Dios prueba los corazones. Amén, amado. Alimento o ropa, pero Dios prueba los corazones, porque dice que el que le da a un pobre, la palabra lo dice naturalmente, el que le da a un pobre le da a Dios. Usted sabe qué dolor que uno siente, hermanos amados, de ver
tanto como se está viendo ahora. No sé si por su barrio, pero no sé, pero cómo se está viendo ahora, mujeres con niños pidiendo, hombres con sus carritos, con las máquinas de cortar pasto, buscando trabajo, hermanos, buscando el trabajo. Por eso es algo que, aparte que le podamos dar la palabra, bendecirlo, para que Dios lo pueda ayudar, hermano. Fíjese que nosotros somos hijos de Dios y de lo que damos bendecidos, ellos van a ser bendecidos. Amén, amados. Llevan la bendición. Ellos llevan la bendición. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Señor. Entonces, confianza en la debilidad humana. Amén. Tenemos que estar preparados para el día del Señor. Entonces, confianza en la debilidad humana. Acompáñenme ya para terminar, hermanos amados. Gloria a Dios. Acompáñenme a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1. Gloria a Dios. Tenemos que estar preparados para el día del Señor. El Señor está cerca. Amén. Y acá Pablo le habla a los tesalonicenses, hermanos amados. Él le está hablando porque él sabe dónde estuvo, donde él fue. Siempre se lo digo lo mismo. En 2 Corintios capítulo 12, del 1 al 6, puede leerlo, léalo, donde Dios lo llevó al paraíso, al tercer cielo, hermanos amados. Mire, y dice así, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Fíjese, está hablando Pablo a los tesalonicenses. Está hablando de acerca de los tiempos, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Tenemos que tener la confianza en Dios. No nos olvidemos de las 10 vírgenes. La escritura está, 5 estaban bien llenas, bien equipadas, y otras 5 más o menos, no llenaron la lámpara, amados. Amén. Entonces, dice, versículo 3, en cuanto digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Fíjese, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Fíjese, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Fíjese que somos hijos de luz, como hijos del día. Fíjese que está dando a entender que todas las hipocresía, la parte sensual se hace siempre en oscuridad, en las tinieblas, de noche. Amén. Y dice, gloria a Dios. Y dice, nuevamente voy a leer el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén, amados. Vamos a dormir de una forma diferente. ¿Cuál es, pastor? La forma de dormir, descansar en la confianza en Dios. Que cuando antes de acostarme me confesé con el Señor, reconocí el día, le agradecí el día que me bendijo,
le agradecí, y si tengo pasando pruebas, Él sabe por qué la voy a pasar. Amén, amado, pero vamos a descansar en paz. Así lo dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan. Pero nosotros no somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Mire usted, con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Se lo anticipé antes. Sabemos, dormimos, sabemos. Amén, amado. Nuestra cama va a quedar vacía. Amén. Va a quedar. Amén. Entonces, dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Por eso nos tenemos que edificar en la Escritura. Edificar, avisar, advertir todas estas cosas. No busquemos una falsa confianza. Puede haber cristianos que tienen la confianza en ellos, pero Dios lo puede probar para que se den cuenta de que la confianza que tenían en ellos no sirve, no va. Pero puede probar. Después van a tener que buscar la confianza en Dios. Amén, amado, porque está escrito. Todo está escrito. Entonces, sentirnos seguros. Por eso, la falsa confianza te aparta del camino. Amén, amado. Y la falsa confianza la vive el mundo. Todo por tentación. Tentaciones materiales, tentaciones de seducción, como estamos predicando. Y esas falsas confianzas en que te pueden llevar a la muerte. Amén. Siendo que estos tenían la confianza, como hablamos de Isaías, la confianza la tenían en la muerte. La confianza que la muerte lo iba a salvar. Y que no, la confianza en que no iban a ir al Seol. Mire la confianza en que tenían en aquellos tiempos, como hoy también, como está escrito, hermano. Entonces, por eso la palabra es la palabra dada por Dios, por el Espíritu Santo, para que podamos corregir nuestra vida, saber lo que estamos haciendo. Y si tienes un familiar, un hijo, lo que puedas tener, un hermano que puede estar en vicio, está perdido, ora por él, o ponelo en oración y confía en Dios, no confíes en otras cosas, en brujería, en todo lo que puede haber engañado al mundo. Confía solo en Dios, que eres el único que te va a dar la respuesta. Amén, amado. Hermanos, voy a hacer una oración, hermano. Yo te doy gracias, Padre. Muchas gracias por tu palabra, por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias porque estás hablando al mundo, Señor. Yo bendigo a los hermanos pastores cristianos y hermanos nuestros que han crecido fielmente, te son, Señor, a tu servicio, Padre, para la gloria de Dios, porque han comprendido la palabra, la han recibido la palabra, han sido muy bendecidos con la cena llena, Señor, y con todo el propósito de esta pandemia que está pasando, Señor. Ellos están cuidados y guardados, Padre, en la iglesia Vida en Jesús, Señor. Yo te agradezco de todo corazón la iglesia bendita que nos diste, porque lo tengo que decir, Señor. Yo no puedo callar los testimonios, junto con mis hermanos que también lo dan, Señor. En el nombre de Jesús. Señor mío,
Yo te voy a pedir si hay alguien que quiere salir de su confianza y hoy declararte como el Señor de su vida, para que tú puedas ser la confianza viva en Él, Señor. Yo lo invito a que pueda hacer este paso de llegar a ser un hijo tuyo, como yo antes era creación, Señor, pero hoy un hijo tuyo. Y si alguno se ha apartado, que vuelva como el hijo pródigo a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. La situación que puede estar pasando, una enfermedad, lo que pueda hacer, póngase su mano en el corazón, en el nombre de Jesús, y repita: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias por escuchar tu palabra, Señor. Señor Jesús, yo te pido perdón porque soy pecador. Me arrepiento de todo corazón y te pido perdón. Señor Jesús, salva mi casa y toda mi familia. Señor Jesús, te pido por mi sanidad, por mi enfermedad, Señor, que tú me puedas sanar en esta confianza que pongo de ser en un hijo tuyo, la enfermedad que tengo, en el nombre de Jesús, y lo declaramos sano por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande en ellos, haberte declarado el Señor de su vida. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos amados.